Mientras vamos admitiendo a la gente que entra. Ahí está cargando. Porque también por las dudas, sí, ahí está, ahí estamos transmitiendo en... Bárbaro, ahí voy a compartir entonces. Vale. Listo. Y por último, le pongo también grabar acá para que no pase nada. Listo. Gloria, la escuchamos atentamente. Acá estoy. Acá estoy. Bueno, ¿me ven? ¿Me ven? Sí, la escuchamos un poco bajito ahora, no sé ustedes cómo la escuchan. A ver, ¿me escuchan bien? Escucho, pero bajito, sí. Ah, qué raro. ¿Recién me escuchaban antes bien? ¿Ahora? Sí, antes la escuchábamos mejor. ¿Cambió algo? No cambió nada. No. A ver ahora. ¿Ahora me escuchan? Yo la escucho, sí, pero no tan fuerte, la verdad. ¿No? Ah, a ver. Esperen un minuto. Sí, los demás apaguen todos los micrófonos, ¿sí? Un minuto que llamo al técnico para que me vea el volumen. Igual ahí la estamos escuchando bastante bien, no sé ustedes. Martín ¿se escucha bien? Martín Morelli dice que bien. Me escucha bajo. Sí, un poquito bajo. ¿Eso que estamos con la computadora? ¿Está con la computadora, Gloria, o con el teléfono usted? No, con la computadora. Sí, bueno, mientras tanto, mientras ve el tema del micrófono, Clarisa la presenta. Clarisa, ahí está, tenés que sacarte, ahí está. Desmuteate, Clarisa, ahí está. Ahí está. Presentala formalmente a la doctora, por favor. Bueno, muy bien. Los saludo también a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Gloria Pastén de Ishihara. En realidad la doctora no necesita mucha presentación, pero vamos a ser un poquito formales y contarles a todos. La doctora fue jueza de la Sala 1 de la Cámara, también ex jueza del Juzgado 25 del Foro Nacional del Trabajo. Nos contaba, antes de darle ingreso a todos, que ha hecho la carrera judicial nada más ni nada menos que desde la mesa de entradas, ¿verdad? Así que muy destacable. La doctora, además de ser especialista en Derecho del Trabajo, también lo es en cuestiones de género. Ella es muy humilde y no ha querido pasarnos su currículum para contarnos todos sus diplomas y honores, pero sabemos igualmente que tiene distintos títulos de la Unión Europea, como por ejemplo el de Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que es doctora en Derecho por la Universidad de La Plata, que ha sido consejera académica del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA, ha ocupado distintos cargos en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, en otras entidades también, fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, recibió numerosas distinciones de titulares de cátedra y fue premiada por la Asociación de Docentes de la Facultad de la UBA por su trabajo, la Constitución Nacional y la Ley de Riesgos. Es conferencista, publicista, autora, entre otros trabajos, del libro La protección de los derechos de la mujer en el ámbito laboral, donde analiza la LST y la Ley 26485. Y es una personalidad muy querida y muy destacada en nuestro ámbito, así que le agradezco en nombre de la asociación por haber aceptado nuestra invitación. Le cuento a los asistentes que la doctora va a hacer una exposición, cree que va a ser inferior a 1 hora. Los invito a que trasladen alguna inquietud o pregunta para nuestra expositora de hoy a través del chat, que se las vamos a transmitir cuando termine y como dijo la doctora Pastén, con toda humildad, si es que puede, las va a responder hoy. Yo creo que sí, así que bueno,
Le doy la palabra, doctora. Tiene toda nuestra atención. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Ahora me escuchan mejor? 10 puntos. Me arreglaron el micrófono. Bueno, muchas gracias. Qué placer. La verdad que me da mucha alegría estar con ustedes. Me da envidia también porque son muy jóvenes, pero bueno, estoy muy agradecida de que me permitan este espacio, que salgan de, digamos, de lo habitual de ustedes, que son las entrevistas, ¿no? Y lo hacen de otra manera. Lo que pasa es que, bueno, tendrán que considerar, por eso digo, son muy generosos, que tengo el teléfono lleno de app que no sé ni lo que es, las app. Y bueno, y estoy aprendiendo con el tema del Zoom, me está costando, pero bueno, estoy aprendiendo. Hay muchas cosas que todavía tengo que aprender, como lo del micrófono, menos mal que tengo a mi hijo cerca, que lo llamo el técnico. Bueno, un par de cuestiones, ese agradecimiento a todas y a todos por permitirme estar con ustedes. Una corrección, gracias por esa investigación que han hecho de mi currículum. Saben que, sinceramente les digo, yo creo que no es necesario, porque uno no tiene que apabuchar a otras personas o tratar de apabuchar con las cosas que ha hecho en su vida. Mire, todo lo que hice en mi vida realmente fue porque quería una mejor calidad de vida. Dediqué mi vida a la justicia y yo quería una mejor calidad de vida, y la mejor calidad de vida para mí, para mi familia, era progresar en mi carrera judicial a través de la capacitación, del análisis, de la investigación. Pero eso era para mí, no para el resto. Entonces soy abogada. Yo digo siempre que antes de ser jueza, soy abogada, igual que ustedes. Y me recibí en la Universidad de Buenos Aires, así que creo que eso ya es algo muy importante en mi vida. Y quería decirle que, bueno, hay un tema que quiero corregir. No soy doctora por la Universidad de La Plata, me aprobaron la tesis, no logré defenderla porque justamente me nombraron jueza, y cuando jueza de primera instancia, y no pude, sinceramente, era mi trabajo o un doctorado, que es un título académico. Y cuando llegué a ese juzgado y vi lo que tenía que hacer, obviamente no tuve más elección que dedicarme a trabajar, porque realmente lo otro era algo para uno. Es decir, el doctorado es académico, lo puedo hacer, tal vez lo haga de nuevo, no lo sé, pero eso quería corregir, porque si no la Universidad de La Plata se va a enojar conmigo, va a decir: ¿de dónde está su título, doctora? Acá no lo tiene. Bueno, vamos a la exposición. Yo, la verdad que es muy difícil, ha sido muy difícil para mí, estuve pensando mucho en ustedes, aunque no lo crean, porque es muy difícil para cualquier persona decir, por ejemplo, que me pongo en el lugar de la otra persona. Yo estuve 42 años en la justicia, así que estuve siempre del lado de adentro. Entonces es difícil que yo me ponga en el lugar de ustedes, cuesta, no es fácil. Cualquiera de los dos trabajos, de un lado o del otro, cuesta muchísimo. Y pensé mucho en ustedes porque, y ahora también tomo conciencia de lo que me pasaba a mí cuando yo veía una demanda, cuando veía un ofrecimiento de prueba y tenía que dictar sentencia, o cuando era prosecretaria administrativa y revisaba un expediente y decía: ay, pero por favor, ¿qué dijo acá? ¿Qué hizo acá? Ay, ¿por qué no ofreció esta prueba? Qué lástima, una pena. Claro, pero no estaba del otro lado del mostrador, estaba de este lado. No es ni más fácil ni más difícil, son roles diferentes. Una cosa es administrar justicia y otra cosa es pedir que le den justicia. Entonces pensé mucho ustedes en este sentido, porque a veces he visto demandas que son extraordinarias, son unas piezas jurídicas fantásticas. El tema es la prueba a veces. Cuando la prueba no es el reflejo de la demanda, no sabemos qué resultado vamos a obtener. Entonces, pensé que este es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, la demanda como casi como una pieza jurídica y bien instrumentada, con el reflejo en las pruebas que se van a ofrecer, o las que se ofrecen en ese momento, o se hará después con posterioridad. Pero el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, pienso yo, es decir, esta es una exposición parcializada, o sea, van a faltar muchas cosas, algunas cosas van a ser telegráficas, pero lo que no podemos dejar de señalar
porque vamos a hablar de género y de perspectiva de género, es que estamos ante un derecho que es fundamental, que es el derecho de acceder a la justicia y el principio de igualdad. Por supuesto, el principio de igualdad en el concepto evolutivo, es decir, igualdad en igualdad de oportunidades. A eso me refiero. O sea, es un derecho fundamental. No les voy a decir dónde está contemplado, ustedes ya lo saben, Declaración Americana, pero fundamentalmente les quiero mencionar que todas las cuestiones de género giran en torno a un estándar internacional que aparece, digamos, en la Declaración Americana de 1948, que se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer, pero después tenemos lo que yo digo, algo así como una triada, que es el PISDEP, Belén, CEDAW, y le agrego a nivel nacional la ley 26485. Es decir, esto ustedes lo saben, no es necesario que lo, digamos, que lo reformulemos, pero solamente para mencionarlo. Y yo acá quería comentarles, para que, digamos, para que podamos comprender un poco más el tema de lo que es el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la justicia, y en este caso de las mujeres. Hay un trabajo que es de Aide Virgin, que nos dejó en el 2014, que fue una pionera en la construcción de una justicia con perspectiva de género, y acompañada por Natalia Gerardi, que no sé si ahora lo es todavía, pero yo tengo como antecedente que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Bueno, ellas lo que hacen es decir que el proceso, el ejercicio, digamos, del derecho fundamental de acceder a la justicia está constituido por distintas etapas. Y esas etapas, yo es decir, no solamente las menciono, sino que además las reelaboro a mi conveniencia, así que después ustedes también van a poder reelaborarlo. Y por eso acá estuve pensando mucho en ustedes, cuando a ustedes les presentan un caso, una primera etapa, cuando alguien les va a hacer una consulta, digamos, al estudio, les cuentan lo que está pasando, les está contando la circunstancia, qué lo motivó a hacerles la consulta. Entonces, la primera actitud de la persona, digamos, la persona especializada, es reconocer la existencia del problema, identificarlo. Son dos cosas, reconocer e identificarlo. Cuando una mujer se acerca y dice, por ejemplo, son cosas que se me ocurren ahora, por ejemplo, una mujer que dice, uy, volví de vacaciones, estoy por cumplir la edad para jubilarme, y cuando llegué me ofrecieron un acuerdo de retiro, me tengo que retirar. Y les va a ir a consultar a ustedes porque me tengo que ir verdaderamente, estoy en condiciones de jubilarme, no es otra la cuestión. Bueno, ahí es donde está una primera etapa. La abogada o el abogado reconozca que allí hay un problema, o no, pero tiene que investigar. Y después identificar ese problema. ¿Qué le pasó a esta señora? Acá hay una discriminación en razón de la edad. ¿Hay otra persona interesada en el puesto o en el cargo que ocupaba esa señora? O sea, esto es otra etapa, identificarlo. Por supuesto, después identificar a quienes ustedes van a demandar, si es una persona pública o una privada, es decir, cuál es la responsable. Y después, la otra etapa, convertir el problema en un reclamo judicial o administrativo y sostener el proceso. Es lo que dice Aide y Natalia, sostener el proceso, es decir, seguirlo, instarlo, monitorearlo y obtener la decisión judicial o administrativa para posteriormente hacerla efectiva. Pero yo me permito agregar a estas etapas de estas brillantes doctrinarias. El reclamo implica que desde la misma demanda, desde el momento que organizo, que estructuro, que redacto la demanda, tengo que hacerla como el reflejo de los medios probatorios que voy a ofrecer. Por ahí a ustedes esto es algo muy sencillo de entender, pero a mí me parece que hay que recalcar eso.
todos saben cómo funciona el derecho procesal, sí, pero yo tengo que tener una demanda, una buena demanda organizada, y desde que voy redactando la demanda tengo que estar pensando tengo que estar recolectando las pruebas. Esto tiene mucho que ver también con la forma en que nosotros, bueno, en que ustedes, porque yo nunca atendí a una persona, o sea, nunca ejercí la profesión de abogada, cómo se atiende, cómo se entrevista a la mujer en estas situaciones, ¿no? Bueno, el contenido procesal de la Ley 26485, que es de protección integral a la mujer, y que ustedes lo deben conocer, está dirigido precisamente a garantizar el derecho de acceso a la justicia y el principio de igualdad. Entonces, acá viene el tema. Cuando es una mujer, acá el análisis y la reflexión es desde la perspectiva de género. Miren, acerca del concepto de la perspectiva de género, ustedes van a ver muchísimos elementos. Hay muchas personas que, por supuesto, que son filósofas, sociólogas, y tienen otra mirada, y bueno, cada uno lo aborda desde su materia. Yo he sido siempre, o he tratado de ser, una persona práctica y buscarle conceptos prácticos. Se agregan elementos políticos, sociopolíticos, filosóficos, pero yo trato de circunscribirme a lo que es más práctico. Entonces, cuando tenemos que considerar la situación de la mujer, y acá agregamos el análisis y la reflexión desde la perspectiva de género, yo la perspectiva de género la considero como una herramienta, como un método. Un método que tiene, y ustedes lo saben, a partir de 1994 es una obligación legal, es una obligación constitucional, y tiene, por supuesto, ese fundamento normativo, nacional e internacional. Y lo que nos obliga a nosotros es tener una mirada de la realidad, una nueva mirada de la realidad y de los avances sociales en todos los ámbitos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es individualizar y reconocer las relaciones asimétricas de poder. Entonces, lo que nos implica cuando nosotros tenemos que enfocar las cuestiones desde la perspectiva de género, es un enorme esfuerzo intelectual. Lo primero que tenemos que hacer es tener esto lo digo siempre, y lo digo respetuosamente, obviamente, porque muchas veces decimos, conocemos la Constitución, y siempre decimos artículo 75, inciso 22, inciso 23, y por ahí no nos hemos tomado el tiempo de leer, digamos, con mucha fuerza nuestra Constitución Nacional y lo que significó y significa para nosotros el artículo 75, inciso 22. Entonces, cuando abordamos estas cuestiones, esto implica un esfuerzo intelectual sumamente grande. La partida es el conocimiento de los instrumentos internacionales. Y lo que queremos asegurar acá es que la mujer acceda a la justicia en iguales condiciones que cualquier otra persona. Entonces, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a investigar, nos obliga a analizar y a identificar todos los obstáculos, los prejuicios y los estereotipos que le impiden gozar ese debido proceso. Y esto surge también, tiene que ver con el deber de diligencia del Estado, en los tres poderes del Estado, y que surge de los documentos internacionales que ya les mencioné, son obligaciones estatales. Implica el deber de diligencia del Estado, porque lo que se pretende es, a través de estos recursos, de esta forma de acceder rápidamente a la justicia, es que la persona obtenga una decisión justa y la reparación del daño junto a otras medidas de compensación. Esto lo dice CEDAW, Belén Pará, el Corpus Juris de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 26485 y el Convenio 190 y la Recomendación 206. Hago hincapié en esto. ¿Saben por qué? Porque no tenemos que confundirnos con las medidas de acción positivas. Acá lo que se dice, y lo dice muy claro el Convenio 190, que esperemos que se ratifique de una vez por todas,
pero lo dicen CEDAW en Belén do Pará y otros convenios de la OIT, se habla de otras medidas de compensación, porque a veces la compensación económica no es suficiente, a veces se requiere otras medidas. Ejemplo muy rápido, he visto digamos, en algunos, yo con la D26485 he hecho varias actividades en el interior del país y he visto, por ejemplo, tuve la oportunidad, ahora no los tengo, pero después si quieren se los puedo acompañar, fallos donde además de la compensación económica o de la indemnización, no una compensación, de la indemnización económica, se dictan medidas dirigidas a la parte empleadora para que lleve a cabo cursos en perspectiva de género, cuando hay casos de discriminación. Entonces, por eso les digo, son medidas que acompañan a las indemnizaciones, que no debemos confundir con las acciones positivas. Entonces, la idea es que mediante el ofrecimiento de pruebas se refleje la verdadera dimensión del conflicto, con un abordaje desde la interseccionalidad, siempre me cuesta decir esta palabra, entre el género, la raza, el idioma y todas esas categorías listadas en los tratados internacionales que tienen que ver con la diferenciación en la vida de las personas y en las prácticas sociales, que se visibilizan en términos de poder. O sea, lo que se pretende con el ofrecimiento de prueba es tener una mirada diferente para desarticular mediante las pruebas los estereotipos de género, pedir la corrección de esas conductas de diferenciación ilegítimas para lograr el equilibrio. Y acá viene galopando, digo yo, el derecho del trabajo. ¿Por qué digo el derecho del trabajo? Si ustedes ahora, en lo que les voy a desarrollar ahora, van a ver cómo se acerca la Ley de Procedimiento Laboral y la 26485 de Protección Integral. Pero recordemos esto, que tiene que ver específicamente con el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, ustedes saben, es eminentemente tuitivo, y bueno, yo que estuve en la cátedra de Fernández Madrid, siempre decíamos, la columna vertebral lo constituye el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto consagra una idea fundamental, que es la protección del trabajo en sus diversas formas. Y acá la persona cuenta con una doble tutela, todas las personas, la que le da el ordenamiento general, y la que le otorga el 14 bis a las personas que se desempeñan en relación de dependencia en cuanto a las condiciones dignas y equitativas de trabajo o igual remuneración por igual tarea. Directivas que se reproducen en todos los tratados internacionales. Pero además, en el caso de la mujer, en nuestra legislación, la ley 26485, ustedes saben que regula específicamente el tema de violencia laboral. Entonces, ¿qué les quiero significar con esto? Quiero significar lo siguiente, que asistimos a distintos tipos o estados de vulnerabilidad en el marco de una relación laboral. Primero, la que nace, la que es antes o al momento de nacer el contrato de trabajo por la contraposición de intereses entre el dueño de los medios de producción y el aporte únicamente personal que realiza la persona que trabaja a las órdenes del empresario. Pero hay un segundo estado de vulnerabilidad, y esto, lo de la vulnerabilidad es muy importante en el tema de la mujer, por eso quiero hacer hincapié en esto. Un segundo estado de vulnerabilidad en épocas de crisis, donde las personas que trabajan en relación de dependencia resignan, y ustedes lo saben, derechos reconocidos por las normas legales. Hoy estamos pasando una situación de pandemia y esto realmente se ve, se visibiliza muchísimo. Resigna, decía, derechos reconocidos por las normas legales para mantener su fuente de trabajo, por ejemplo el salario, la jornada, y esto creo que ahora se está visibilizando mucho, hay una situación de desigualdad enorme, y las personas aceptan inclusive trabajar sin hallarse debidamente registrado. Ustedes saben las consecuencias que traen no estar registrado para las personas que viven únicamente de su trabajo. Y a estos estados de vulnerabilidad se agregan otras cuestiones que involucran, lo que ustedes seguramente conocen,
las categorías sospechosas, es decir, la pertenencia a grupos vulnerables, en desventaja social, es decir, personas que representan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ya sea por su origen étnico, social o nacional, el estado económico, en general que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Se encuentran con un mayor riesgo y dificultades para ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce. Y en el caso de la mujer, esto es lo que realmente hay que prestarle mucha atención. Se producen estos supuestos de intersección de vulnerabilidad, o lo que se denomina también hipervulnerabilidad o vulnerabilidad agravada, que es la intersección entre distintos factores que hacen que la mujer sea más vulnerable y que son los indicadores de la violación al derecho de igualdad que le impiden el acceso a la justicia. Un ejemplo sencillo que puede o no ocurrir, pero lo vi en alguna de este aporte lo vi en un fallo que nada tenía que ver con el derecho del trabajo, sino con una situación, una multa que le reclamaban a una señora. Es mujer, pobre, extranjera, con hijas o con hijos, y podemos decir que, por ejemplo, uno de los hijos puede ser mayor y discapacitado, o un hijo menor, la mujer como único sostén del hogar. O sea, en este ejemplo, ven ustedes que se interrelacionan distintos tipos de distintos factores que hacen que la mujer, de esa vulnerabilidad que tiene por el solo hecho de ser mujer y porque históricamente se le ha dado otro rol, un rol secundario, aparece acá mucho más vulnerable. ¿Qué quiero decir entonces? Que en el derecho del trabajo, tanto de fondo como adjetivo, no tenemos que perder de vista el desequilibrio en la negociación y en la hiposuficiencia de las personas que trabajan en relación de dependencia, particularmente la mujer, donde existen relaciones asimétricas de poder que están derivadas de la propia relación laboral o de prejuicios o estereotipos por razón de género. Y que ese desequilibrio como dato de la realidad se proyecta o se aparece o se despliega desde el inicio, en el desarrollo y en la culminación del proceso judicial. En cualquier caso, les aclaro que cuando se trata de los aspectos probatorios, no les aclaro, sino que les reitero, a veces soy un poco reiterativa, está en juego el derecho a acceder a la justicia y al principio de igualdad. Lo que se pretende desde la perspectiva de género, además de como mecanismo, como método, como herramienta para poder analizar los casos donde se encuentra involucrada una víctima que es mujer, desde la perspectiva de género lo que se pretende es darle operatividad a los derechos contenidos en los tratados internacionales, en la ley 26485, y que el esfuerzo esté dirigido a que se tornen operativos, pero que no quede en la mera declaración de derechos, porque nosotros hablamos de categorías listadas en los tratados internacionales y decimos la igualdad del hombre, la mujer, y la prohibición de la discriminación por raza, por sexo, por edad, etcétera, 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 pero ¿lo aplicamos? Esa es la pregunta. Y el camino de la prueba y una buena demanda tiene que ver precisamente con esto. Yo les quiero proponer un pequeñísimo ejercicio que lo hago yo, ¿no? Yo se los transmito a ustedes para dejarles la idea, para que después lo puedan leer mejor, que tiene que ver con el procedimiento laboral y la ley 26485, que tienen muchos principios comunes. Por ejemplo, quienes son tan jóvenes como yo, por ejemplo, recordarán el decreto 32.347, lo tengo acá anotado porque me olvido, del año 44, que creó los primeros tribunales del trabajo y estableció un procedimiento único para todas las causas laborales. Y lo interesante era que tenía un procedimiento verbal, actuado, respondía a los principios de sencillez, de rapidez, de gratuidad, los plazos eran reducidos y perentorios y también había un número limitado de testigos. Características que todavía contienen, es decir, se fueron plasmadas en la ley 18345 del año 69.
Yo le doy importancia a este decreto, ¿saben por qué? Porque tiene, primero es un documento histórico. Esto absteniéndonos de cuestiones políticas y de saber que en el año 44 el mundo estaba sumamente revolucionado y con situaciones muy dramáticas. Pero lo tomo como un instrumento histórico y porque contiene una versión finalista de la ley. ¿En qué sentido? Que da la protección de la persona que trabaja en el marco de una relación laboral, le otorga medidas adecuadas para restablecer la igualdad de las partes y evitar la gravitación de la distinta posición económica, ese desequilibrio que les hablé recién acerca de la primera vulnerabilidad de la persona que va a ser contratada o que es contratada. Entonces, el derecho del trabajo mediante normas imperativas e irrenunciables junto a este procedimiento laboral brinda una protección especial y persigue un mayor equilibrio en la relación laboral. Como les dije, la ley 18345 del año 69 recepta estos principios. Y fíjense, todas las normas de procedimiento, ya sea la 18345 o la segunda parte de la ley 26485, que contiene el procedimiento objetivo en la ley de protección integral a la mujer, responden a la esencial naturaleza del ordenamiento sustantivo. Lo ponen en movimiento, privilegia, entre otros aspectos, la celeridad, el impulso, la producción de prueba de oficio, por ejemplo, la economía procesal, la inmediación y la gratuidad. Y la ley 26485, para quienes se desempeñan en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, ustedes ya saben que la provincia de Buenos Aires adhirió a la 26485. Es una norma de orden público que deja en manos de las legislaturas propias de cada Estado federal organizar su propio procedimiento. En el caso de la provincia de Buenos Aires adhirió plenamente, no hizo ninguna salvedad. Entonces, esta norma se construye en torno a ese derecho a acceder a la justicia y a ese principio de igualdad en su concepto evolutivo. Entonces, estas dos normas y este ejercicio que yo les quería proponer, que no sé si lo estoy haciendo bien, es que frente a supuestos donde aparecen relaciones asimétricas o estereotipos por razón de género, tienen como punto de encuentro impedir que los medios económicos obstaculicen el acceso a la justicia para el reconocimiento de sus derechos. Y a su vez, desde el derecho del trabajo sustancial, se considera la naturaleza alimentaria de los créditos y el carácter protectorio. Bueno, no me voy a... Sí, en general les quiero decir que contiene normas de la gratuidad del proceso que se complementan entre las dos, la 18345 con la 26485 y a su vez con la ley de contrato de trabajo, normas que están referidas a que la mujer acceda sin tener que pagar ningún tipo de arancel. Vamos a lo que es la prueba. Yo tengo acá a lo que es el procedimiento, tengo acá la ley. Me olvidé de decirle, doctora Altieri, que le hubiera dicho a mis colegas que tuvieran la ley a mano para que me pudieran seguir. Ya la abrí yo, la acabo de abrir, bueno. Parece que le caí el pensamiento. Si la tienen, es mejor, porque la verdad les digo, yo la vengo estudiando desde que nació esta ley, desde el año 2009. Cada vez que la leo me encuentro con algo nuevo. ¿Saben qué? Es una buena ley. Yo estoy muy orgullosa de ella, pero tiene sus complejidades y alguna técnica legislativa, como nos pasa en todos, ¿no? Que después tenemos que entrar a ver, interpretar, armonizar y buscar y ver a ver cómo nos arreglamos. No es tan sencilla. Ahí le puse un link para que accedan rápido al PDF de la ley. Bueno, genial. Amigas y amigos... 2009, sí, 26485. Yo les digo, para que nos estamos en el derecho del trabajo, ¿no? Entonces les quiero hacer estas acotaciones porque después nos agarramos de los pelos. Yo al principio, o sea, cuando no digo tampoco que la sé de memoria, que le conozco todos los vericuetos, no, es una ley para estudiar, para interpretar, tiene sus complejidades, pero quería comentarles esto. Yo no voy a tomar todos los títulos, no es una ley muy larga, voy a tomar dos títulos. Uno que es el de disposiciones generales y otro que es el de procedimiento.
El de disposiciones generales, además de las definiciones de tipos de violencia y de las modalidades de violencia, entre las que incluyen, ahora ya estamos en el procedimiento, digamos, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con el procedimiento, pero les quiero hacer esta acotación desde estos 2 capítulos de la ley. Incluye entre las modalidades regula la violencia laboral. Cuando regula la violencia laboral, tiene estas particularidades. La define, van a ver ustedes que también considera discriminación el tema de la remuneración, que vamos a hablar en unos minutos para ver el tema de la prueba, porque me van a matar, ustedes van a estar diciendo, estoy esperando cómo hago para ofrecer la prueba y no me dicen nada, pero se lo voy a decir. Está bien. Pero esto hay que saberlo. Esto hay que conocerlo, les va a quedar, y después ustedes se van a acordar de mí, decían, no, pero ella lo dijo. En lo que es, por eso le digo que hay algunas complejidades o técnicas legislativas que tal vez no sean tan adecuadas, porque cuando regula la violencia laboral, se refiere a la prueba, pero piensen que cuando es el último, fíjense, es el decreto reglamentario, capaz que ustedes tienen una versión que no tiene el decreto reglamentario, porque el decreto reglamentario le agrega 4 párrafos a la definición de violencia laboral. No sé si lo tienen ahí. Lo voy a buscar, bueno, lo busco enseguida, no hay problema. Sí, le digo, es el 1011/2010. Yo tengo una versión de la ley completita, donde tengo incorporado tanto el decreto como todas las, se la voy a enviar, doctor, tanto las últimas modificaciones de acoso callejero, de violencia política, o sea que, porque es una ley que tiene tantas cosas que si uno no la tiene ordenada, realmente se... Acá lo encontré el texto, ahí lo comparto en el chat para todos. Bueno, ¿estamos? Sí. Un minutito. Bueno, fíjense, en el último párrafo, dice, en los supuestos de denuncia de discriminación por razón de género resultarán aplicables los principios generales recetados en materia de prueba. En realidad, piensen lo siguiente. Este párrafo se está refiriendo a la evaluación de las pruebas y a la carga probatoria. Es decir, por un lado, el convenio de la OIT, acuérdense, no dice nada. En realidad, de donde surge esto es en las recomendaciones, la recomendación que hace la Comisión de Expertos del año 88, que la tienen que buscar y volverse locos, porque yo la encontré alguna vez y la perdí, la intenté buscar y no la encontré más, porque es del año 1988, y lo que dice allí es, directamente, no anda con medias tintas, dice, señores y señoras, en caso de discriminación se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que debe acreditar que no tuvo nada que ver con, es decir, que no quiso discriminar, que el hecho no fue, que no tuvo voluntad y su intención no fue discriminar. Ahora, ¿qué pasa? En la segunda parte, el otro título que les quiero comentar, que es el título 3 de procedimientos, la ley tiene en cuenta varios principios generales, pero a su vez se refieren al procedimiento administrativo y al procedimiento judicial. Acá hay un tema, porque de lo que podemos extraer de la 26485 son los principios generales que nosotros necesitamos. A ver, ¿cuáles son? Primero, hay una cuestión que tiene que ver con el derecho de la mujer a ser oída personalmente por la magistratura o por autoridades administrativas. Ese es un derecho muy importante. Yo lo he visto una única vez, 1 o 2 veces, que lo ejerció, lo digo, no tiene que ver conmigo, la Sala 1, la doctora Vázquez, tornó operativo ese derecho porque convocó una audiencia para poder conversar con la víctima. Yo era segundo voto. Me parece que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El derecho a ser oída. ¿Por qué? Porque la magistratura tiene que tener, esto se llama también principio de mediación.
la importancia del principio de mediación y el derecho de la mujer a ser oída, a contar su versión. Pero cuidado, no nos confundamos con las declaraciones. Yo ahora cuando hable de la prueba confesional, les voy a hacer la aclaración para no irme para no salir de acá del título y olvidarme de lo que les quiero decir. Bueno, este es algo muy importante. Después también se refiere a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta, este es el inciso I del artículo 16, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. Después, la norma más importante de la 26485 que podemos extraer para el derecho del trabajo, para las cuestiones de género, el derecho del trabajo, es el artículo 31. El artículo 31. El artículo 31 dice lo siguiente: regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Cuidado, en la provincia de Buenos Aires no es el principio de valoración que rige. Rige en la ley de procedimiento nuestra y rige en la 26485. Y dice después, se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Piensen en esto. Pellicori no lo vamos a tratar ahora porque Pellicori lo deben conocer ustedes de todos lados, pero la ley está desde el año 2009 y el caso Pellicori es del año 2011. Lo que ocurre es que la ley 26485 en su elaboración receptó todas las normas internacionales, CEDAW con los conceptos de discriminación, la resolución 19 de las recomendaciones de la CEDAW, recogió el concepto de violencia de la Convención de Belén do Pará, recoge también la Ley de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, y también, por ejemplo, la Ley de Trata de Personas, o sea que es una compilación que nace de la Constitución Nacional. Yo siempre digo que la Ley de Protección Integral es como una gran bolsa y que tiene todo este contenido. Entonces, fíjense, 2009 nace la norma, 2011 aparece el caso Pellicori, o sea, siguiendo la jurisprudencia internacional. Bueno, entonces, voy a ir y también otra cosita que está acá, porque esta norma, esto sí les quería aclarar, ¿por qué digo rescatar estos principios para nosotros, para hacerlos jugar con la ley 18345? Porque la norma, si ustedes se fijan, parte de la denuncia y está apuntando a casos penales o civiles. Entonces, establece un procedimiento que es de carácter sumarísimo y gratuito. Es otro procedimiento. Por eso nosotros nos obliga, estas cosas que les doy así tal vez un poco erráticas y parcializadas, nos obliga a compatibilizar la ley 18345 con los principios que surgen de la ley 26485 para poder así instrumentar las pruebas. Y las pruebas son las clásicas. Tenemos otras, pero les voy a hablar de las clásicas. Por ejemplo, la prueba confesional. Si ustedes, quienes tienen mi edad o han estudiado por allá en la década del 70, 80, los profesores y las profesoras de Derecho Procesal nos decían, cuando hablaban de la prueba confesional, decían la reina de las pruebas. La reina de las pruebas, que en más de una oportunidad a la parte actora, que es la que está en desequilibrio, aún con asistencia letrada, porque no tiene la misma preparación, no tiene la misma educación, está fuera de su ámbito y se encuentra incómodo, y esto les digo a ustedes lo siguiente, y no me quiero ir porque soy muy charlatana. Yo dije menos de una hora, me parece que voy ya bordeando y me he ido mucho, Dios mío. 40 minutos, Gloria. Ay, por favor. Bueno, pero les cuento esto. Pero está muy bien, siga que la gente agradece. Acá y en Facebook está agradeciendo la exposición. Así que... Yo les cuento que hace
años, cuando estaba en la universidad, también di algunos cursos de posgrado y dábamos los temas de conciliación, las herramientas para conciliar a los abogados más jóvenes y todo. Íbamos con el doctor Miguel Pérez, que es un gran amigo y con el que trabajamos codo a codo, no en la mesa, sino que ya nos conocimos cuando ya teníamos un grado más, un ascenso más, y así fuimos ascendiendo cada uno, formamos nuestras familias, bueno, y somos amigos hasta ahora, y en aquella época, mi amigo contaba y yo me daba cuenta que sí, porque ustedes, por ejemplo, tienen 10, 20, 30, 50 casos para resolver, o para continuar, para monitorear, para seguir, para instar. Y nosotras, digamos, la magistratura, o cuando yo era jueza, también tenía un montón de expedientes, pero bueno, iba resolviendo. Y alguna vez lo dejaba de lado y lo resolvía 3 días después, lo dejaba en la cocina porque no sabía qué hacer, entonces sabía que tenía que buscar una solución. Pero ¿qué pasa con la persona que trabaja y que tiene un juicio? No es la misma situación, porque esa persona sale de su ámbito, lo único que tiene es ese juicio, es ese reclamo. Entonces, se levanta y desayuna, si desayuna, ¿no? Pensando en ese juicio. Almuerza pensando en ese juicio, se acuesta pensando en ese juicio, no es lo mismo. Él está, y bueno, y cuando es llamado a los tribunales para ser atendido, para una prueba confesional, no sabe cómo encontrarse. No digo, no estoy hablando peyorativamente. Quiero decirles que la persona que trabaja en relación de dependencia, salvo que sea un alto ejecutivo o un trabajador o una trabajadora con estudios universitarios, tenemos muchas personas que reclaman que no tienen la misma capacitación y la misma educación por las razones que sea. Y esas personas son también sumamente vulnerables porque van a un lugar donde que además incluso ven las películas y se piensan que va a aparecer el juez con la toga y que le van a hacer prestar juramento con una Biblia. Ustedes saben que, porque está en el imaginario de las personas, que no están acostumbradas tampoco. Bueno, entonces se hablaba de la reina de, ahora no sé, me van a matar. Se hablaba de la reina de las pruebas, pero cuidado, cuando vemos la confesional desde la perspectiva de género, es una prueba peligrosa. Les explico por qué. Siempre lo que la doctrina decía era que se trata del testimonio contra la propia persona. Y si bien alguna vez se cuestionó, yo leí un fallo por ahí que la Corte dijo que en realidad era una garantía para la justicia penal, pero que no era inconstitucional la prueba confesional en los juicios ordinarios. Pero desde la perspectiva de género, y en el caso de violencia laboral o de maltrato laboral, y especialmente cuando ocurre en supuestos de acoso sexual, no es aconsejable la prueba confesional. ¿Por qué no es aconsejable? Porque acá significaría obligar a la mujer a declarar, y estoy hablando de acoso sexual, sobre hechos de los que ya fue víctima y que ya denunció la demanda. Y acá estoy partiendo de la idea que la demanda ha sido debidamente confeccionada, debidamente realizada. Yo soy una enemiga, esto queda en cada uno, ¿no? Pero yo siempre he sido una enemiga del copy-pegue, y de copiar y copiar y además va a agregar todas las normas internacionales que lo único que hacen es ocupar espacio y que uno pierde el hilo y que uno se aburra, porque la verdad es que uno se aburre, pero además tiene que ir leyendo entre líneas porque si no puede causar un perjuicio, puede equivocarse al resolver. Bueno, el tema es que la víctima, si tiene que volver a declarar lo que pasó en la demanda, lo que lo estamos haciendo, nosotros la estamos exponiendo a que se le formulen posiciones sobre hechos que no están vinculados a lo que ocurrió. O que exceda el derecho de la defensa de la contraparte, porque fíjense ustedes, en un caso de acoso sexual puede ocurrir que la defensa, que no es que sea criticable, cada uno hace su juego, que pueda tratar a través de la prueba confesional de culparla de la situación. La mujer objeto. Y bueno, llevaba la pollera muy corta, llevaba un escote o una blusa transparente. Las blusas transparentes se usan, bueno, se lucen, qué sé yo. Pero la mujer objeto. Entonces puede ocurrir
que la defensa, que quiere defender los intereses de su cliente o de su clienta, pueda tratar de culparla de esa que generó que fuera acosada sexualmente. Y esto constituye, si nosotros sometemos a la persona, a la víctima, a que confiese, a que participe de la prueba confesional, estaríamos ante un supuesto de revictimización que la ley 26485 no admite. Y acá les leo: el Comité de la CEDAW, en la recomendación número 33 sobre acceso a las mujeres, recomienda a los estados adoptar medidas eficaces para proteger a las mujeres contra la victimización en las interacciones con las autoridades judiciales o policiales. Y también tengan en cuenta las reglas de Brasilia que fueron actualizadas en abril del 2018. Recuerden que cuando se redactaron estas reglas, fue anterior al 2000, a esta actualización, intervino la Asociación Internacional de Abogados y Abogados, o sea que las reglas de Brasilia que tienden a proteger a los grupos más vulnerables y que también se refieren a medidas para combatir la revictimización, ahora en esta actualización dan nuevos conceptos de discriminación, de violencia, etcétera, etcétera. Tiene que ver con ustedes, porque también está dirigida a todas las personas que integran el ámbito o el mundo jurídico. Bueno, prueba testimonial. Perdón, gracias. Mi marido que me atiende y me trae un café. ¿Ustedes están tomando café o mate? No, seguro que no fueron previsores. Agua. El vicepresidente toma mate, ahí está el vicepresidente. Clarisa, la secretaria, está con agua. Ahí vi al doctor que levanta algo que no sé qué es, una vela. El mate. El mate. Ahora lo veo. Bueno, yo ni con anteojos veo ya, pero bueno, mi marido me acaba de traer un café, que es un encanto de persona. Hacen 40 años que estamos casados. Y bueno, es así. Bueno, les cuento. La ley 26485 no tiene normas que contemplen la prueba confesional, la testimonial, las pericias. No, ella contiene principios generales, amplitud de la prueba. Eso se lo tienen que fijar, amplitud de la prueba. Se prueba por todos los medios. Eso es un principio de la ley 26485. Como no tenemos las pruebas clásicas, vamos a la 18345. Y en la 18345, la prueba confesional, ya les dije, la prueba testimonial. Límite de testigos. Acá hay un tema. Son 5. Si necesitan más, acá hay que hacer una elaboración con perspectiva de género. Y decir, la elaboración con perspectiva de género significa que si necesito más testigos, tengo que decirlo, justificarlo y justificarlo de la perspectiva de género. ¿Por qué razón yo necesito más testigos? Bueno, esto ya es muy, digamos, muy particular del caso. Esto es como para pensar si alguna vez lo necesitan, ver cómo lo pueden elaborar. El caso particular desde la perspectiva de género acá es el tema del testigo único. Es decir, la persona, el testimonio, la persona que va a declarar y que es la única persona que ustedes tienen como testigo de esa situación. Hay un documento elaborado por ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de la OEA de enero de 2020 sobre estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres. Entre estos se abordan muchas cuestiones, la carga de la prueba y los estándares de valoración de indicio, presunciones y el testimonio único. ¿Qué pasa acerca del testimonio único? ¿Y qué dice la Corte Interamericana? La Corte Interamericana lo que dice es lo siguiente. Primero, hace la salvedad de que el sistema de valoración de pruebas que tiene la Corte es amplio y es flexible, y que tal vez ese sistema no sea el mismo que puede regir en otros sistemas, en los sistemas internos de los estados. Pero hace esa salvedad. Pero lo que dice es que en el caso de abusos, de acoso sexual, el testimonio único es válido porque
y no es necesario, digamos, tiene el mismo valor que otras pruebas, pero además hay una presunción de confiabilidad en la declaración. Tiene el mismo valor y tiene además credibilidad, pero eso tiene también que ver con el principio de inmediación. Si ustedes tienen una única persona que va a declarar, hay que tener los recaudos, hay que, digamos, buscar los recaudos necesarios para que pueda declarar debidamente. En nuestro derecho, ustedes saben que, o por lo menos la mayoría de los pronunciamientos, el testimonio único es aceptado. La Corte dice que se acepta en base a esos supuestos de credibilidad y de confianza que tiene la declaración. Pero nosotros somos más, tal vez en los pronunciamientos somos un poco más desconfiados, porque lo corroboramos, cosa que la Corte dice que no es necesario corroborarlo porque tiene el mismo valor que el resto de la prueba. En cambio, en los pronunciamientos nuestros lo corroboramos con otras pruebas. Pero, ¿por qué, por ejemplo, en mi caso, por qué lo hacía? Porque era una manera de sostener ese testimonio, es decir, que habían pruebas que a mí me decían que esa declaración era certera. ¿Y por qué? Porque yo no lo escuché, yo no lo vi, yo no estuve con ese testigo. No hubo inmediación, testigo hombre o mujer, no hubo inmediación de mi parte. Entonces, esa era, digamos, mi elaboración interna para ver qué valor le daba al testigo. Y además ustedes saben que precisamente lo que cuesta mucho a la víctima, poder conseguir testigos. Ustedes saben que incluso, creo que hasta con un voto del doctor Sass, están los de pido represalia por personas que declararon, es decir, la gente, los compañeros y compañeras se resisten a comparecer a declarar, tienen miedo, es obvio, tienen miedo a perder el empleo. Bueno, pero acá hay una cuestión que yo les quiero contar, y esta es un poco más delicada y por eso la dejé para el final, y creo que ahí voy a terminar porque me van a matar, que tiene que ver con la discriminación salarial, con la pericia contable. Desde la perspectiva de género, ¿qué podemos hacer con la pericia contable? Mira, es decir, cuando tenemos una remuneración, ¿y cómo hacemos para que esa remuneración podamos decir que es digamos, hay una diferencia contable, una diferencia, digamos, económica respecto de un hombre? No podemos desconocer que la brecha salarial son las dos formas, la brecha salarial y el acoso sexual son las dos formas que más se visibilizan como discriminatorias. Yo estoy agregando también últimamente la igualdad de oportunidades en la contratación, en la selección y y las posibilidades de progresar en la carrera profesional, que ustedes, bueno, podrán digamos, identificar como los temas del techo de cristal, el piso pegajoso, etcétera, etcétera. Pero bueno, y ¿saben qué? Yo como con esta cosa de que ustedes fueron muy respetuosos y generosos conmigo de permitirme utilizar el Zoom, hice un Power y se los quiero dejar a ustedes. Quería compartir la pantalla ya para que después no me reten y me digan que me olvidé. Como dice el doctor, lo puedo hacer, a ver si lo puedo hacer, porque justo acá en el tema de la remuneración es importante que ustedes vean un desarrollo acá. A ver, este no es. Ah, sí. ¿Está? Tiene que poner abajo, ahí está. A ver. ¿Ustedes lo ven? Power prueba, ¿ese es? Sí. Dele doble clic. Ahí está. Lo tenía abierto. Ahí está. Y había hecho un paso adelante, pero al revés entonces. Bueno, miren, yo lo paso así muy rápido para que ustedes, y se los dejo para que ustedes lo tengan, porque están la mayor cosas que, hay cosas que no dije, pero bueno, la mayoría lo dijo. Pero quiero que ustedes vean acá, acá en el tema de la pericia contable. Miren, con el tema de la pericia contable recordemos lo siguiente, que ya desde 1919, en el preámbulo de la Constitución de la OIT, se decía que digamos, lo que se promovía como objetivo era el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.
Esto se va repitiendo, y fíjense que en el artículo 14 bis se habla de retribución justa e igual remuneración por igual tarea. Bueno, acá van a ver, yo estuve haciéndolo, digamos, por orden, no por orden jerárquico, sino por cronología, es decir, por fechas. De igual retribución por trabajo de igual calidad, el artículo 72 de la LST, después la recomendación general 13 de la CEDAW, que aconseja también a los estados que realmente se lleve a la práctica ese principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, y la ley 26485 que se refiere a lo mismo. Bueno, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que, digamos, hacer un cuestionamiento acerca de la remuneración y hacer las comparaciones, es fácil cuando es un trabajo igual. Si cuando las personas trabajan de la misma manera, las tareas son iguales, el trabajo es igual. El problema, y esto es lo que postula la OIT, es cuando son trabajos diferentes y tienen distintos valores. Yo para esto, yo lo que les recomiendo, a ver si esto puedo pasarlo, a ver. Lo que les recomiendo para esto es la Guía Introductoria de Igualdad Salarial del 2013, para que ustedes vean allí todo, para que puedan poder internalizar ese principio de igual trabajo, de igual remuneración por trabajo de igual valor, para que lo puedan individualizar. Pero yo les cuento lo siguiente, y esto nos lleva a, yo creo que ya lo pasé, nos lleva a nuestra propia jurisprudencia, que no ha sido ajena a esto. Si ustedes cursaron alguna vez con Fernández Madrid, se van a recordar que era de jurisprudencia obligatoria los casos Rato, ¿se acuerdan? Con Productos Stani, Estrella Fernández, con Sanatorio Güemes. Bueno, allí habían unos temas que si nosotros traemos digamos, a Estrella Fernández, y lo traemos acá, digamos, a esta época, al año 2020, lo que vamos a hacer es incluirla en un caso de violencia económica y patrimonial, porque la empleada que tenía un cargo superior percibió una remuneración menor que las personas que tenía a su cargo. Entonces, la Corte, saliendo de ese criterio de Rato, donde discrecionalmente el empleador o la empleadora, en este caso era Productos Stani, le daba aumentos o plus a otros empleados o empleadas, amparándose en que el mínimo convenio colectivo lo pagaba, bueno, la Corte en el caso Fernández cambia ese criterio. Y lo que dice es que en realidad sí se puede cuestionar la razonabilidad de la decisión del empleador en la evaluación de las tareas, y que lo que se necesitaba eran métodos objetivos de evaluación de tareas, con criterios comunes a todos los puestos. Estamos hablando acá de 1966 y de 1988, jurisprudencia de nuestra Corte. Y si nosotros ahora vemos esta guía introductoria de igualdad salarial, lo que está diciendo ya desde la perspectiva de género es que tenemos que acudir, cuando hacemos los puntos periciales, contables, acudir a preguntar, es decir, que el experto le pregunte a la parte empresaria, que diga de dónde surge esa diferenciación económica y si cuenta con un método objetivo de evaluación de tareas. En esa guía introductoria que yo les digo, les aconseja, hay varios sistemas, muestra varios sistemas, da el concepto. Doctora, sí, ya ¿te puedo hacer termino, una pregunta? Sí. Esto que usted está comentando, ¿se puede relacionar? Yo le digo porque fui jefa de compensaciones para Sheraton, para 55.000 personas, Sí. en los 90, mucho tiempo, muchos años. ¿Esto que usted está relacionando se puede como prueba presentar los métodos de evaluación de puestos? O sea, los que utilizamos cuando negociamos con los sindicatos, por ejemplo, yo cuando firmo convenios colectivos utilizo el método de jerarquización. Pero yo podría, por ejemplo, tomar dos puestos y decir, bueno, en función del método de jerarquización o en función del método de ranking, esta evaluación de puestos no es equitativa, y ofrecer eso como prueba. Yo pienso que sí, doctora, porque en realidad, le explico, la guía esta que yo les estoy aconsejando, lo que está diciendo es lo siguiente.
hay que utilizar métodos donde se evalúa el puesto de trabajo, no respecto de las características de las personas, sino Sí, respecto no, de ese la puesto de actividad trabajo que se... vacío. Claro, de la actividad que se realiza. Hay distintas formas de hacerlo, hay distintos métodos, la OIT aconseja el analítico, que le parece que es mucho más claro, porque allí digamos, usted me está hablando de un Con método que factores tiene y en cuenta... subfactores, claro. Claro, exacto. Bueno, pero si usted se fija en esa guía, va a ver que hay otros que a mí me pareció interesante, no por lo menos para comentarlo, que me pareció interesante porque se utilizan las nuevas tecnologías, entonces es mucho más fácil hacer esa evaluación. Y usted me está hablando de empresas enormes que tienen métodos, Claro, los chiquitos no los tienen. Las chiquitas no los tienen, y ahí Pagan está el a ojo. problema, porque usted lo que debe acreditar es que existe un método objetivo de evaluación de la actividad, de las tareas que se realizan, porque esas tareas no identificado con la persona, sino identificado con porque precisamente los factores de estos métodos lo que hacen es valorar el esfuerzo, las condiciones de trabajo, no sé, usted me estaba diciendo de jerarquización. ¿Cómo llega la jerarquización? ¿Cómo se jerarquiza No, con esa persona? jerarquización no llego con el de puntos. Bueno, y le cuento algo. Ahora que usted me dice esto, yo acá me parece muy interesante decir dos cosas. Una que tiene que ver con la ley 26485, que y lo quiero relacionar, y esto sí, no me pregunten de teletrabajo porque recién la estoy estudiando, les aviso. Sí. El decreto reglamentario, y esto viene digamos, a propósito de la pregunta que hizo la colega, el artículo 6, inciso 6, referido a la violencia laboral, indica que las partes, en oportunidad de la negociación colectiva, deben considerar los principios protectorios que por razón de género tutela la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Momentos históricos, teletrabajo. ¿Por qué digo momentos históricos? Porque estas cuestiones ahora ya tendrían, ya de antes, tal vez usted ya lo ha negociado, yo no conozco los convenios colectivos, ese convenio colectivo que usted me dice o que ha negociado, pero la mayoría de los convenios colectivos yo no lo he visto, que hayan métodos de evaluación objetivos que determinen cuánto gana una persona y en función de eso si existe una diferencia o no, hay que verificar ese método de los factores que se tuvieron en cuenta. No hay, desde el 75 no se hace. ¿Por qué le digo que es histórico esto? Y porque yo recién estoy empezando a estudiar la ley de teletrabajo, pero me llamó mucho la atención esta norma, me parece que es histórico, y para aprovechar las personas, los abogados que asesoran a los sindicatos y van a la negociación colectiva. Fíjense, el artículo 3 dice, las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial. Su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. Los convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever una combinación entre prestaciones presenciales y teletrabajo. Bueno, les digo que esto va a traer, yo creo que con el diálogo se llega a buen puerto, pero es una norma muy, muy compleja. Compleja, sí. No podemos decir cuál sería el punto de comparación entre un trabajo presencial y el teletrabajo. ¿Dónde estaría el método objetivo? ¿Cuál sería el método objetivo? Hay que tener cuidado con eso. No es lo mismo cuando estoy en la empresa que cuando estoy en mi casa. No gasto lo mismo. Mi jornada es diferente. ¿Esto es para la negociación colectiva? Pienso que sí, que ha sido bien pensado. Tendría que ver no sé si hay, porque lo único que tengo en la ley, si están como se hacía antes, pienso que sí, cuando se hacen todo el detalle, si se hace toda la propuesta de la ley, todos los argumentos, y ahí, bueno, uno conoce la idea del legislador para consagrar esa norma. Pero fíjense qué interesante, porque está bien, hay una base, no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial, pero de ahí en más, si yo tengo que negociar colectivamente la remuneración en base a un método objetivo, bueno, ahí vamos a tener que buscar puntos de encuentro entre las prestaciones presenciales
y el teletrabajo, que me parece que tiene sus diferencias, ¿eh? Tiene sus diferencias. Bueno, último, pericias médicas informativas. Miren, cuando hay tanta vulnerabilidad en las mujeres, sería muy importante que piensen en informes psicosociales, en visitas a domicilios y entrevistas, pero esto lo tienen que conversar con la víctima, porque son informes sumamente privados y delicados. En esos informes psicosociales se dice dónde vive, cómo vive, con cuántas personas conviven, en qué situación económica está. Es decir, hay una línea entre el derecho a la privacidad y a la intimidad, hay que tener cuidado. Las pericias psicológicas es importante la historia de vida, es importante que acá digamos, se insista en los test, en la batería de test especiales que tienen las pericias psicológicas, especialmente el de no, ¿cómo se llama? Que acá me olvidé, de no simulación, ese es muy importante. Y bueno, yo termino con esto porque ya sé que están aburridos, cansados, si quieren descansar, y miren, llevo 1 hora y media, me quiero matar. No, No, por El- favor, que sé. no estamos todos enganchados, ¿eh? No, miren, la perspectiva de género, miren, si no lo internalizamos, si nosotros no reflexionamos hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, no sé qué resultado podríamos obtener. No es la perspectiva de género para el expediente, para la averiguación, para la investigación, para los estereotipos, como herramienta. No, es mi conducta también. La internalización de estas cuestiones de género y, digamos, mi conducta y mi responsabilidad social y familiar. Tiene que estar adentro. Tengo que tener convicción acerca de lo que es la perspectiva de género. Tenemos que armonizar el derecho objetivo de la 18345, yo ya les dije, en cuanto a los principios. Y me parece que lo más importante, bueno, acá ustedes tienen otras cuestiones, pero yo había dicho algo que me parecía que era más suculento que lo que dije, lo que puse allí, que es que cuando nosotros utilizamos las herramientas procesales sumadas a la interpretación y aplicación de las normas sustanciales con perspectiva de género, cuando nosotros realizamos esta acción, porque en la perspectiva de género es herramienta, es método, es acción, ahí vamos a poder permitir que prevalezca el principio de igualdad y el de no discriminación en los supuestos en distintos supuestos de violencia, en alguna de las manifestaciones que ustedes van a encontrar en el ámbito de las relaciones laborales, que como les dije recién, las más habituales son el acoso sexual y la discriminación salarial. Y bueno, y lo que yo estoy agregando ahora, que tiene que ver con la contratación y la precontratación, tiene que ver con esa triada famosa que yo le digo triada, Fredo, Cisneros y Borda. Bueno, muchas gracias. Me parece que me re-excedí y que ahora me van a matar porque no van a saber, se van a Ahí olvidar. volvemos al paneo general, le hacemos un aplauso desde acá a todos los que tengan la cámara activada. Muy Bueno, buena exposición. Yo tengo acá en este momento una demanda en preparación que estoy terminando y ya me dio un par de herramientas muy buenas que las metí. Así que bueno, maravilloso. sí. ¿Puedo Si en el hacer una público- preguntita más? Antes Sí, de que la se que vaya quiera. Gloria, que usted... No me voy, ¿Quién no habla me ahí, voy. Ana? Sí, Un momento, Ana, que le hago una aclaración. Estaban presentes acá el doctor Emilio Romualdi, que le aprecia mucho, que se tuvo que ir a dar una clase recién, el juez del Tribunal 6 de San Isidro, la doctora Rosalía Romero, y en Facebook estaban presentes la doctora Viviana Dobarro, de la Sala Novena, y el doctor Dugarte del Juzgado 38, el secretario del 38. Qué Adelante, lindo. Ana. Es gente querida, conocida, que los conozco de niños. Todos niños, salvo Emilio, que es más joven que yo, ¿eh? Pero el resto son todos muy jóvenes, muy chiquitos. Qué Tenemos divino. Tenemos Además, también, perdón, a la doctora Sonia Zipi, jueza de Avellaneda, también muy querida por nuestra comunidad local. Un saludo a la doctora también. La doctora Coronel, especialista también en temas de derecho colectivo. Un panel de lujo, no solo digno de la expositora, diría yo. Sí, Y claro, y justamente la doctora Ayona, que
que tuvo una interacción con usted, doctora Pastén. Ella expuso hace 2 semanas atrás sobre todas estas cuestiones de compensaciones de puestos y daño económico enfocado en el convenio 190. Así que bueno, muy importante la pregunta y la respuesta que usted le dio con total solvencia, ¿no? Perdón que No, me encantó la pregunta, porque además no solamente, es decir, también a mí me abre el panorama. Ustedes saben que estas cosas, a veces uno, bueno, yo ahora hace 1 año y medio que estoy con la academia, pero hay cosas que no se ven, que no se conocen, y es muy importante la pregunta. No, la verdad que me ayudó, me dio pie para que les hable del tema del teletrabajo, que la verdad que ahí se me paran los pelos. ¿Saben qué? Perdón, disculpen, a veces me excedo en la confianza y me olvido que esto se está grabando. Sí, está grabado, está todo Ay, grabado. voy a salir que tomo café, que le hablo a mi marido. Bueno, igual me gusta este método, porque los veo, a ustedes los estoy mirando, los veo. Me gusta mucho más que el presencial, porque no me tengo que arreglar, ni ponerme tacos, ni nada, porque soy muy chiquita, y si no me pongo tacos no me ven. Bueno, pregunten. Gloria, A ver qué ¿te puedo hacer decir. una pregunta yo? Que estoy... Voy a terminar una pregunta, sí. Sí, ahí voy. Disculpen la facha, pero estoy justamente trabajando en una demanda sobre esto. ¿Dónde está y quién sos? Ana Yona, de Avellaneda. Disculpe No la facha, veo. pero estoy hace 24 horas sin dormir. Escúcheme, Doc, si yo ¿usted cree que hay un tribunal que si yo le planteo a un tribunal que en el convenio 100 de la OIT, en el artículo 3, está, señores, para que no haya discriminación en los sueldos, las empresas y los organismos públicos tienen que tener las evaluaciones de puestos bien hechas? Cosa de que demostrar que no se solapen categorías entre gente dentro y fuera de convenio y que no se solapen categorías entre un supervisor y una persona. ¿Usted cree que el juzgado lo va a entender? ¿O le tengo que además plantear, cosa de que el juzgado ordene hacer las evaluaciones de puesto, porque eso genera daño económico en los términos del convenio 190? Yo pienso que tranquilamente lo puede hacer. Acá hay un tema que es, nosotros tendríamos que decir, no tenemos la certeza de que las personas que van a resolver, lo digo con respeto, no todas, no generalizo, no tengan perspectiva de género. Entonces hay que tener cuidado con el preso, hay que fundarlo y hay que ofrecer todo y hay que decir todo. Y fíjense, con este tema del convenio 190, porque a veces se plantea también la cuestión, el convenio 190, algunas cositas dice también respecto a esto, si mal no recuerdo, o en la recomendación 206, sí, hay que estar también a la declaración de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la OIT del año, 2010 creo que es, que tiene que ver con el respeto a los convenios internacionales, aun cuando no hayan sido ratificados. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que usted tiene que hacer una elaboración, tiene que hacer un desarrollo, tiene que mencionar los convenios, porque los convenios ratificados, y el 100 está ratificado por nuestro país, es importante como todos los convenios ratificados. A ver, OIT, ¿cuál es el rango legal superior a las leyes? Bien. Yo lo voy a violar, lo transgredo, deber de diligencia del Estado, hay responsabilidad internacional, Convención de Viena de 1969. Es decir, estos son argumentos para decirle al tribunal, mire, en esta situación usted tiene que dictar una medida, no sé cómo lo quiere hacer usted, si lo que quiere hacer es una medida cautelar, quiere pedir una medida preventiva, no sé cuál es la idea que usted elegirá en medio. Pero yo creo que el tribunal tiene que acceder, porque sabe que equilibraría un poco las partes. Por un lado, la parte trabajadora, que no sabe cómo se evalúan sus tareas, ni qué puntaje le dan, ni cómo sabe si está ganando adecuadamente. Y por el otro lado, a la parte empresarial también le conviene, porque una vez que utiliza un método objetivo y dice
cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta para la actualiza. evaluación de los puestos, y bueno, la beneficia, porque no hay reclamos, y eso es lo que a veces la gente no comprende. Es decir, es lo mismo cuando decimos hay una lucha de las mujeres contra los hombres. No, no es una lucha. Es de acá lo único que uno quiere es caminar al lado del hombre. Es decir, el mismo equilibrio, los mismos derechos, no es una pelea, para nada. En Es un este caso sistema. son enfermeros y enfermeras que no se hacen las evaluaciones de puesto, y cuando yo comparo y divido con factores y subfactores de evaluación, así a grandes rasgos, hacen tareas, sus condiciones de trabajo son infrahumanas relacionadas con otro que trabaja en el hospital, o si lo quiero comparar con un político donde salen los fondos, ¿no? Y fíjese que acá están los prejuicios, porque la mujer está destinada a las tareas de cuidado. La mujer tiene la imagen de la asistencia, del cuidado, del beneplácito, etc. Son todos prejuicios y estereotipos. En cambio, el hombre enfermero tiene otro rol. Digamos, se le asigna otra jerarquía, digamos, aunque el título sea el mismo, enfermera, enfermero. Entonces sí me parece que es importante que usted presente un método objetivo, que vea esa guía que le he recomendado, que hay varios, hay varios métodos. Sí, ahí se recomienda el analítico, pero a mí me gustó otro, que tiene que ver con la tecnología, pero no, la verdad que como mucho no lo entendí, no quise tampoco mencionarlo, porque lo tengo que estudiar. Son esas cosas que quedan bien en el tintero y uno dice, sí, en realidad me gusta este porque lo aconseja, pero el otro podría estar mejor, porque si es una tecnología, por ahí soy más objetiva todavía. Sí, el de puntos para mí es el más objetivo. O sea que lo planteamos, pero no sabemos cómo va a salir, no sabemos si con una cautelar... Y nadie lo sabe, pero usted lo puede pedir como, supóngase que va a a un acuerdo conciliatorio. Supóngase que vaya, no sé cómo lo planteó al principio usted, pero supóngase que va a un acuerdo conciliatorio. Ustedes acuérdense que en la ley 26485 las conciliaciones están prohibidas, la mediación y la conciliación está prohibida, pero estamos hablando de derecho penal. Pero también es cierto que en el derecho del procedimiento laboral nacional, precisamente una de las características es la conciliación. Entonces, supóngase que usted va a una conciliación, bueno, usted puede hacer el equilibrio, digamos, lograr una justa composición de los derechos e intereses de la parte, como aconseja la fórmula, y siempre y cuando no resigne derechos o no viole otros derechos de las mujeres, por eso en la conciliación hay que ser muy cuidadoso, pero a su vez pedir una medida, que creo que lo dije en la exposición, una medida que acompañe a esa conciliación, que no es habitual, le digo. Pero bueno, no sé cómo lo va a enfocar usted, eso ya, y cómo va a salir, la verdad que ni idea. Pero hay que fundar, hay que elaborar y hay que analizar. No, es decir, yo no me imagino. Tengo la esperanza de que si son jueces o juezas con perspectiva de género pueden llegar a ser algo importante. Y esto es lo que interesa, que salgan resoluciones con perspectiva de género porque nos ayuda a caminar mejor. Fíjense, hace muy poquito la Corte declaró la nulidad de un fallo por falta de perspectiva de género. Entonces, no tengo los datos, no tengo la carátula, salió en junio, fue la sentencia, un tema penal, un tribunal de Río Negro, que no le creyó a una nena de 13 años que había sido violada, inclusive con el examen en la Cámara Gesell, y bueno, eso fue muy delicado, un tribunal integrado por 3 varones, y bueno, y la Corte, y después el Tribunal Superior que lo convalidó, y la Corte dijo no, porque acá hubo falta de, digamos, de análisis con perspectiva de género, afirmaciones dogmáticas, estereotipos y pruebas que no se tuvieron en cuenta. Entonces, creo que las resoluciones que usted puede llegar a esperar tienen un remedio, tienen sus recursos. Correcto, gracias, muchas gracias. No, al contrario, espero haber ayudado. Bueno, Gloria, la verdad, un nuevo aplauso para cerrar esta exposición magistral. Queda grabada. Muchísimas gracias por haber estado en este evento que tiene un corte más académico. Como usted dijo, los Zoom que hacemos son más académicos,
que las entrevistas, pero no por eso menos valioso, sino todo lo contrario, porque a mí personalmente me da un poco más de tiempo y aire para tomar nota de las cosas que me interesan. Así que... No, yo me sentía culpable por haberlos sacado de lo normal No. para usted, me pareció, no sé, por ahí de No se conocimiento preocupe mío. porque tenemos los dos formatos nosotros, o sea que nos sirve o uno o el otro, así que este también está muy bueno y también queda grabado para toda la audiencia. La diferencia que, bueno, que acá los que son asociados acceden a conversar con usted en forma directa, pero el resto la ve también, ¿eh? Bueno, yo le agradezco de nuevo, le mando acá la veo a Rosalía, te re quiero, de amor, divina, la veo a Raquel Coronel, bueno, y a toda la gente, no quiero hacer distinciones porque por ahí me olvido que meto el dedo donde no debo y me quedo sin nada. Pero bueno, les agradezco a ustedes el espacio, les pido disculpas por haber hablado tanto, espero que les sirva el power que hice y cualquier cosa, Nahuel, usted si necesita algún fallo, algo, pídamelo que yo le mando y lo comparte con los colegas, ¿eh? Así que, bueno. Mándeme ese PowerPoint y yo le voy a mandar 2 fallos que tengo sobre el tema. Bueno, es re interesante, me encanta. Yo le mando, después usted vea el Power y fíjese lo que necesita, y cualquiera de ustedes lo habla con el doctor Altieri, lo que necesiten yo lo comparto, no tengo ningún problema. Bárbaro. Bueno, sí, Gloria, sí. más, perdón, ¿no? Lo más importante que ahí se demostró el trabajo compartido con tu esposo que te acercaba la taza de café, que ahí estamos viendo lo que es tener un compañero. Sí, un gran compañero de 40 años y además japonés, viste que Japón, Sí, ustedes saben que no, precisamente no es flexible, es totalmente patriarcal, pero él no, él es no, lo pesqué por ahí, ¿vieron? Gloria, Hice una buena... la saludamos a usted y a su marido Sayonara, le decimos. Bueno. No, Bueno, gracias un a todos abrazo a por todos. compartir este momento. Cortamos la transmisión. Saludos. Bueno, Gracias, que estén buenas muy bien. tardes. Adiós. Chao. Adiós. Gracias.